capaces, a partir de ARN, poder introducirse en el DNA y replicarse en él. Entonces, no todo fluye en un solo sentido, y esto nos sirve en general para toda la genética. Vamos a empezar con lo que es los principios básicos de la herencia, que fue lo que descubrió Mendel, pero luego más adelante vamos a ver que no todo es así y que siempre va a haber excepciones a la regla. Entonces sí les voy a pedir en toda la clase que den oportunidad o dejen huequitos para nuevos conceptos, porque todo esto empezamos de la forma muy simplificada, pero luego se van agregando conceptos, ¿ok? Entonces va a haber 3 mecanismos que fueron los de su papelito, que básicamente son los que van a intervenir en el dogma. Primero, la propia duplicación del DNA, proceso que se llama replicación o síntesis, que era una de las fases del ciclo celular. Luego, la generación de ARN a partir del DNA, y eso se le llama transcripción. ¿Ok? Entonces, transcripción, creo RNA a partir de mi DNA. Y por último, ya la creación de la proteína a partir del RNA mensajero se llama traducción. ¿Ok? ¿Cuál era la otra pregunta? La mitosis. Bueno, ¿qué era? La célula doble. La primera meiosis, ¿por qué? Porque están 2 cromosomas, son los cromosomas homólogos alineados en el centro. ¿Ok? Y eso es todo. Ok, transcripción. Entonces, transcripción va a ser, se genera RNA a partir de DNA. Ahora, acuérdense que tenemos varios tipos de ARN. Tenemos al mensajero, tenemos al ribosomal y tenemos al de transferencia. Entonces, aquí vamos a ver solamente la transcripción del mensajero. Cada tipo de RNA tiene su propia polimerasa, su propia enzima que lo va formando, lo va sintetizando. En esta clase solo vamos a hablar de la transcripción del RNA mensajero, que va a ser el que nos va a llevar la información para que se haga la proteína. Para que la transcripción se pueda llevar a cabo, vamos a tener una serie de maquinaria que se van a llamar factores de transcripción, que van a encontrar con distinta terminología, depende de qué tan antiguo o nuevo sea su libro, pero que actualmente tiene una terminología que es TF, parece que es doble I, pero es un 2, ¿ok? Tengo conflicto en esta aula porque tengo que usar pizarrón. Vamos a dejar a la mitad para... Ok, estos factores de transcripción van a tener distintas formas, y según la forma va a ser como se van a anclar a la molécula de ADN. O si alguien me hace favor de hacer a un lado esta, sí, porque si no se ven raro. Cualquiera de los 2 lados. O a ver, no, se veía muy poquito. No, nada más lo que me queda de pizarra. Ok, entonces los factores de transcripción van a ser la maquinaria que me va a ayudar para poder iniciar el proceso. Sí, los factores de transcripción vamos a tener de distintos tipos. Entonces vamos a tener, los van a encontrar en su libro como TF, que viene de factor de transcripción o transcription factor. ¿Y el 2 por qué? Entonces es el factor de transcripción que pertenece a la polimerasa número 2. La polimerasa número 2 va a ser la que me va a hacer mi transcripción de RNA mensajero. Y ahorita nos vamos a centrar en ese proceso. Entonces, de Pol 2 o polimerasa 2.
¿Qué son las polimerasas? Son las enzimas que me van colocando nucleótidos para formar mi ácido nucleico. Hay ADN polimerasas, que eran las que me participaban en la síntesis del DNA, y hay ARN polimerasas que van a tener que colocar nucleótidos que van a tener ribosa en vez de desoxirribosa y uracilo en vez de timina. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del proceso únicamente de la 2. ¿Ok? Factores de transcripción número 2. Vamos a tener 3 etapas en la transcripción: cómo inicia, cómo se va alargando o prolongando la molécula y cómo termina. En los factores para la iniciación son muy importantes los factores de transcripción. Los factores de transcripción todos van a ser TF2 y alguna letra. En el caso de la iniciación, el más importante es el D. Va a ser el factor que me va a funcionar como una base para que todos los otros factores de transcripción lleguen. Se van nombrando nada más conforme se fueron descubriendo, entonces por eso lo pueden encontrar como el factor 4 también. Entonces, por eso les digo, dependiendo de qué tan nuevo o sea la edición de su libro, el que estén leyendo. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Me comí no sé, díganme algún postre. Un cheesecake, ok. Y entonces mi cuerpo detecta que me hace falta insulina para poder procesar toda esa glucosa que me acabo de comer. Entonces tiene que empezar la transcripción del gen que contiene la información para hacer insulina. ¿Ok? Ese gen va a empezar con una secuencia que va a ser rica en timina y adenina, igual que el centrómero. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil abrir la molécula. Eso se va a llamar caja tata-box. Los genes inician con su caja tata. Regiones ricas en timina y adenina que van a hacer fácil que ahí se abra la molécula del DNA. Acuérdense, estamos hablando de DNA, todavía no se crea el ARN. Entonces, van a ser estas regiones y luego va a seguir mi secuencia de DNA, que puede tener cualquier secuencia, ¿no? Entonces, mi factor de transcripción D va a identificar la caja tata y se va a unir a ella, abriendo con esto la molécula. Entonces va a tener una función, por un momento, momentáneamente va a tener una función de helicasa. Para que mi factor D pueda actuar, tiene que haber todo un anclaje de otros factores, que es lo que vemos allá. El D, que es el rojo, es el más grande, pero tiene que llevar otros factores. Por ahí van a leer del A y el B, que son factores que estabilizan a mi factor D, y del E, F y H. El H de estos va a ser uno de los factores más importantes porque me va a ir haciendo la función de helicasa a lo largo de la transcripción. Es decir, el factor H me va a abrir, una vez que inicia la transcripción, me va a abrir el camino, la doble hélice, para que mi polimerasa, ahí en negro, pueda seguir avanzando. Mi factor E va a funcionar como una patrulla, un policía que va a cuidar a mi polimerasa a lo largo del proceso. Y mi factor F fue el factor que me reclutó a la polimerasa, que la fue a traer para que viniera a transcribir. ¿Ok? Entonces mi factor D me sirve como base, me sirve como ancla para que todos los demás factores se acoplen, y además hace una función de sinasa. ¿Se acuerdan qué hacían las sinasas? ¿O cómo funcionan los mecanismos de sinasa? Fosforilan. Exactamente. Entonces va a haber un sitio que se llama CTD, que va a ser un sitio que va a ser, ¿cómo lo digo? Que va a ser sensible precisamente a esta fosforilación. Y este sitio va a ser como un mechón, como una mecha que prendes, y al momento de encenderla o de fosforilar,
fosforilarla, va a provocar que mi factor D y mis factores A y B que lo estaban estabilizando se desprendan. Y entonces, así se da la iniciación. Se activa por medio de la fosforilación del factor D, se fosforila el sitio CTD y va a provocar que se separe mi factor D de la polimerasa y los factores de la F, E y H, o sea, la helicasa, la patrulla y el que fue a traer a la polimerasa. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Perdón? El B es estabilizador. Junto con el A, si lo llegan a leer en algún libro, estabilizan al B. El D es el que finalmente tiene la función de la sinasa. O sea, localiza y hace el anclaje. Sí. Bueno, en el de lo esencial. Sí, es que me parece, sí, el Jordi viene un poquito más general la información. Ok. No, de acá prácticamente el más importante va a ser el D, que me va a localizar a la caja Tata. Necesita de otros para funcionar. Y el H, que me va a seguir abriendo la molécula. Esos dos, D y H, son mis dos factores más importantes. Todo es un conjunto, pero recuerden que al fosforilar se separa el D del H. ¿Ok? Entonces, mi factor H, ahora sí, una vez que ya se separó la polimerasa y el H se fue junto con ella y otros factores, el H me va a hacer la función de helicasa. ¿Se acuerdan que hacía la helicasa? Abre el camino. Entonces me va a formar lo que en síntesis eran burbujas de replicación, aquí se van a llamar burbujas de transcripción. PB es pares de bases. Entonces, 17 pares de bases a la vez, más o menos abiertas, para que mi polimerasa tenga espacio para ir agregando nucleótidos. Mi RNA polimerasa va a avanzar siempre va a agregar nucleótidos en la dirección 5' a 3'. ¿Ok? Entonces mi cadena molde va a ser 3 a 5. ¿Ok? Porque tengo que complementar. Sintetizo en 5 a 3, pero la molde va a ser al revés. Sí, la del DNA. Va a leer la 3 a 5 del DNA para sintetizar de 5 a 3. ¿Sí? Ok. Y va a seguir agregando. ¿Y hasta cuándo va a terminar? ¿Cómo sé que ese gen ya se acabó, esa estructura? Porque acuérdense que el gen es un pedacito de DNA y si solo me falta insulina, solo voy a hacer insulina. Hay una secuencia terminadora que es adenina-adenina, uracilo, adenina-adenina-adenina. Entonces, una vez que llega esa secuencia, es como si pidieran la parada. Cuando vas en transporte público, no se para exactamente ahí, la tienes que pedir con anticipación. Y luego llego a una región que es rica en citosina y guanina para que finalmente ahí se haga un bucle que me desestabiliza mi molécula. Ahorita lo vamos a ver mejor. Y luego va a llegar la nucleasa, que dijimos todas las nucleosas cortan, a cortar ese ARN que se formó. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Los factores de transcripción inician, fosforilan, polimerasa hace el añadir RNA y por último la secuencia finalizadora me desestabiliza la secuencia y viene una nucleosa y corta. ¿Perdona? Corta. Sí, esa es la que viene a cortar. Viene de afuera, nada más. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora sintetizados. Ok, ¿quién reconoce mi caja Tata? La D. Necesita todo su anclaje
anclaje de otros factores de transcripción para poder iniciar. Esta es la polimerasa. Va a llegar porque la va a traer otro factor, el H. ¿Ok? Mi factor B va a hacer la función de fosforizar, y al liberar esa energía se van a separar esos factores de transcripción, pero me va a quedar el H junto con el E y el F. Doctora, ¿no había dicho que la que llamaba a la polimerasa era el F? Sí, perdón. H es helicasa. Entonces H, E y F continúan y me van haciendo RNA, que a diferencia de la molécula morada no va a tener pentosa desoxirribosa, sino una ribosa, y también me va a cambiar en complementariedad, me va a cambiar la timina por el uracilo al momento de completar, y va a estar elongando la cadena, haciéndola cada vez más larga hasta que tengo una secuencia de adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, y entonces unos 20, 30